50 imágenes, 7 niveles. Esta es la segunda parte de nuestra inmersión en fotos encontradas en Internet con algunos de los fondos más perturbadores de la historia. El diablo está en los detalles, y estas imágenes lo demuestran. Al principio, las cosas pueden parecer inquietantes, pero relativamente normales, aunque cuanto más profundicemos, más perturbador se volverá todo. Comencemos por la punta del iceberg. Nivel 1. H.R. Truman. Harry R. Truman fue un hombre que personificó la verdadera dureza estadounidense. Era un terco dueño de una posada que bebía whisky y vivía cerca del monte St. Helens. Este volcán, ubicado en Washington, es conocido por haber tenido una de las erupciones más mortales jamás registradas en la historia, en 1981. Fue precisamente entonces cuando H.R. Truman perdió la vida. Cuando el volcán comenzó a mostrar señales de erupción a principios de 1980, se implementaron medidas de evacuación. Pero Truman dejó en claro que no iba a ninguna parte. Había pasado más de 50 años administrando el Mount St. Helens Lodge, a orillas del Spirit Lake, y comprensiblemente, se rehusaba a irse. En sus propias palabras, no iba a dejar que unos malditos geólogos le dijeran qué hacer. A pesar de semanas de terremotos y advertencias sobre una erupción inminente, Truman se negó rotundamente a evacuar. Se convirtió en una especie de héroe popular entre los lugareños, y los medios de comunicación de la época se deleitaban con su testaruda rebeldía. En varias entrevistas, insistió en que, si la montaña en la que vivía iba a desaparecer, él desaparecería con ella. Y trágicamente, así fue. El 18 de mayo de 1980, el monte St. Helens entró en erupción con la fuerza de una bomba nuclear. Toda la cara norte del volcán colapsó en un deslizamiento de tierra masivo, el más grande registrado en la historia. Una nube piroclástica de cenizas y rocas ardientes descendió a velocidades de hasta 960 kilómetros por hora, arrasando con todo a su paso. Truman, su posada y sus 16 gatos quedaron sepultados bajo aproximadamente 45 metros de escombros volcánicos. Su cuerpo nunca fue recuperado, ni tampoco rastros de su posada. Después de la tragedia, surgieron varias fotos de Truman de pie frente a la montaña poco antes de la erupción. En ellas, se lo veía completamente ajeno, o quizás simplemente negándose a aceptar que estaba a punto de ser borrado de la existencia. Aaron Duenke. El 27 de diciembre de 2022, Aaron Duenke envió a su familia una alegre selfie en la que aparecía de pie frente al medio congelado río Missouri. Según todos los testimonios, no era un novato. Sus seres queridos lo describieron como un aventurero experimentado, bien versado en el trekking extremo y en entornos de alto riesgo. Para él, navegar terrenos peligrosos era casi instintivo. Lamentablemente, esa selfie sería la última imagen que alguien vería de él. Según informes policiales y declaraciones de testigos, había estado patinando sobre hielo en el río Missouri y se esperaba que llegara a un punto más abajo en el cauce ese mismo día. Pero nunca llegó. Al principio, su familia no se preocupó demasiado. Estaban acostumbrados a sus arriesgadas travesías, y Duenke ya tenía fama de ser un kayakista temerario que constantemente desafiaba los límites. Incluso en las fotos y videos tomados antes de su desaparición, no mostraba ninguna señal de angustia. Parecía completamente tranquilo. Pero después de varios días sin noticias, su familia empezó a alarmarse. Cuando seguía sin dar señales de vida, lo reportaron como desaparecido. Eso fue en 2022. A pesar de intensas búsquedas, nunca se encontró nada. Era como si hubiera desaparecido en el aire, sin restos que confirmaran su destino. Aaron Duenke fue finalmente declarado muerto, dejando como único legado aquella última y despreocupada fotografía. Inundaciones. El huracán Helene dejó en ruinas el sureste de los Estados Unidos el año pasado. Causó una devastación mucho mayor de lo que la mayoría de las personas vio en las noticias. Mientras los medios se enfocaban en la destrucción general, en las redes sociales surgieron innumerables historias personales, cada una más desgarradora que la anterior. Una de las historias más impactantes fue la de Jessica Dry Turner, quien compartió una publicación en Facebook el 27 de septiembre que rápidamente se hizo viral. Al principio, su publicación tenía un tono esperanzador y buscaba crear conciencia sobre la horrible devastación en las zonas afectadas. Incluía una foto, tomada por una de las propias víctimas, que mostraba a los padres y al sobrino de Jessica en el techo de su casa, esperando ser rescatados. Antes de las actualizaciones, toda la publicación transmitía cierta esperanza. Jessica explicó que sus padres y su pequeño sobrino se habían refugiado en el techo de su casa con nada más que la ropa que llevaban puesta. Describió cómo los afectados veían enormes camiones de 18 ruedas flotando a su alrededor sin esfuerzo alguno. Con valentía, agregó que, a pesar de su difícil situación,
No eran sus padres quienes más necesitaban el rescate del 911, sino tantas otras personas. Pero luego llegó la actualización que nadie quería leer. Los padres y el sobrino de Jessica fueron arrastrados por la inundación. No sobrevivieron. Su hermana Megan milagrosamente logró salvarse después de quedar atrapada accidentalmente entre escombros que bloquearon la corriente y evitaron que la arrastrara. En los días siguientes, las autoridades buscaron los cuerpos de los fallecidos. Finalmente, encontraron los restos de su sobrino a unos 400 metros de su hogar. Jessica luego añadió una desgarradora nota a su publicación. Aún espera que su madre la llame todos los días. A veces, por más preparación y esperanza que se tenga, un desastre puede arrebatártelo todo. Austin Howell. El escalado en suelo libre es una de las cosas más aterradoras pero emocionantes que alguien puede experimentar. Toda la actividad depende de no usar cuerdas ni arneses para seguridad, solo la fuerza y concentración pura de la persona. Desafortunadamente también viene con el conocimiento de que un resbalón accidental no significa una mala lesión, significa muerte segura. ¿Y si hubo alguien que encarnó este tipo de espíritu libre pero imprudente? Fue Austin Howell, un escalador conocido por sus escaladas absolutamente valientes y sus publicaciones relacionadas con la salud mental. Austin no era solo un escalador, era una persona que vivía para la emoción de escalar deliberadamente lugares peligrosos sin red de seguridad. Y el tipo estaba dedicado, tanto así que dedicó toda su vida a ello, a pesar de acumular algunas de las lesiones más graves que uno pueda imaginar. La primera fue un mal paso en la pared de roca interior de su universidad, donde cayó y se fracturó horriblemente el cráneo, además de fracturarse 3 vértebras y varios huesos. La otra vez fue una caída en el Capitán Snows en 2015. Esto le dejó otra lesión cerebral altamente traumática, además de una muñeca rota y 5 vértebras en su cuello. Sin embargo, cada vez que sucedía, se recuperaba y escalaba de nuevo a pesar de la preocupación de sus padres. Incluso tenía un lema que inmortalizó en su página de Instagram: "El mejor escalador de este mundo es el que más se divierte". Y durante años, hizo justamente eso, hasta una trágica escalada en Carolina del Norte. El 30 de junio de 2019, Austin se dirigió a Short Off Mountain en Linville Gorge. Ya era conocido por sus desafiantes paredes de roca, y era un punto de encuentro entre los escaladores. Estaba acompañado de un fotógrafo que había estado tomando sus fotos todo el día. Pero después de un rato, el fotógrafo se fue y Austin decidió intentarlo una vez más. Lo que sucedió después no está claro, pero alrededor de las 11:30 de la mañana, los escaladores cercanos escucharon un grito: ¡No! Y luego, un silencio inquietante. Austin había caído aproximadamente 80 pies hasta su muerte. Los escaladores que fueron testigos del incidente informaron que no fue culpa de Austin. Definitivamente, alguna de sus presas se rompió. También recuerdan el silencio trágico después del no, como si él ya hubiera aceptado la cruda realidad de que no saldría de eso con vida. Su última foto muestra a Austin sonriendo brillantemente a la cámara, colgado en la misma montaña de la que cayó momentos después. Nivel 2. Fotografía ganadora del premio Pulitzer. John Elegant fue un fotógrafo del Los Angeles Times que tomó una de las fotografías más conmovedoras de la historia, y terminó ganando un premio Pulitzer por ella. La imagen capturó a una pareja llamada John y Lillian McDonald, parados al borde de la playa de Hermosa Beach, California. Estaban abrazados en lo que al principio parecía una escena sacada de una película, pero que luego resultó ser aterradora. No se abrazaban por amor, sino por un dolor insoportable y una angustia indescriptible. Momentos antes, su hijo de 19 meses había desaparecido en el océano. Esto no debía suceder. Michael, su hijo, había estado jugando en el patio, pero en cuestión de segundos logró salir de la casa sin que nadie lo notara. Para cuando sus padres se dieron cuenta de que no estaba, ya era demasiado tarde. Había llegado hasta la orilla y la marea se lo había llevado. Las autoridades locales iniciaron una búsqueda frenética y desesperada. Una mujer del área incluso reportó haber visto a un bebé flotando entre las algas marinas. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, el océano no devolvió nada. El pequeño cuerpo apareció días después cerca de Manhattan Beach, a kilómetros de donde desapareció. Gaunt no sabía nada de esto, y simplemente vivía cerca del lugar. Sacó su cámara y tomó una sola foto de los padres en duelo. No necesitaba palabras, la imagen lo decía todo. La fotografía apareció en la portada del periódico al día siguiente y fue como un golpe al corazón. Capturaba algo tan crudo, tan humano, que le valió a Gaunt el premio Pulitzer de fotografía en 1955. Pero para los padres de Michael, la pesadilla no terminó ahí. Quizás nunca lo haría. La imagen que surgió de esta tragedia sigue siendo una de las más impactantes de la historia.
Cruce de patos. Hay personas cuya bondad no tiene límites, al punto de que incluso pierden la vida por ella. El trágico incidente ocurrió el 22 de mayo de 2023, en California, cuando un hombre llamado Casey Rivera estaba recogiendo a sus hijos de su práctica de natación. Mientras estaban en el auto, los tres vieron a una madre pata luchando por cruzar una calle muy transitada con sus patitos. Sin dudarlo, Casey salió del auto para ayudar a la madre y a sus crías a cruzar. Aquel fatídico día se encontraban en la intersección de Park Drive y Stanford Ranch Boulevard. Lo único que quería era hacer algo bueno frente a sus hijos. Naturalmente, sus niños se sintieron muy orgullosos de él y comenzaron a grabar la adorable interacción con los animales. Lamentablemente, no sabían que estaban registrando los últimos momentos de su padre. Rivera logró cruzar a la madre pata y a sus patitos de manera segura. Los transeúntes lo aplaudían mientras él regresaba tranquilamente a su auto. Y fue entonces cuando ocurrió la tragedia. Un automóvil que venía en dirección este lo atropelló mientras caminaba de vuelta a su coche. No solo sus hijos fueron testigos del impacto, sino también todas las personas que, instantes antes, lo habían vitoreado. Un momento de alegría se transformó en un desastre absoluto. Casey fue declarado muerto en el lugar. Dejó atrás a su esposa y a sus 2 hijos, quienes aún luchan por sobrellevar la pérdida. Un simple acto de bondad se convirtió en una tragedia inimaginable. Si quieres conocer más historias que revelan la realidad detrás de momentos como estos, suscríbete ahora. Brian Pata. Brian Pata era una estrella del fútbol americano en el equipo Miami Hurricanes, quien fue brutalmente asesinado a tiros después de un día normal de práctica. El 7 de noviembre de 2006, Pata acababa de terminar su jornada y se dirigía a casa. Para él, era solo otro día común que terminaría con él estacionando su auto y entrando a su hogar. Lamentablemente, no fue nada parecido a un día normal. Momentos después de estacionar su coche afuera de su complejo de apartamentos, fue baleado y asesinado. En el momento del tiroteo, no había testigos ni sospechosos. Todo el incidente fue simplemente el asesinato de un prometedor joven de 22 años sin razón aparente. La falta de pruebas concretas hizo que este caso fuera extremadamente difícil de resolver. Permaneció como un caso sin resolver durante 15 años. Hasta que, en 2021, todo cambió. La policía arrestó al propio compañero de equipo de Pata, Rashawn Jones. Lo más escalofriante de todo es que Jones no solo estuvo presente en el homenaje realizado en el campo en honor a Pata en 2006, sino que incluso fue fotografiado arrodillado y llorando sobre el memorial. Finalmente, la policía logró reunir suficientes pruebas, incluyendo un testigo clave, para arrestar a Jones y acusarlo de asesinato. Según fuentes, Jones y Pata habían tenido múltiples enfrentamientos en el pasado, al punto de que Pata ya sospechaba que Jones le guardaba un rencor peligroso. Incluso le contó a su hermano sobre sus sospechas, pero nunca informó a su equipo o entrenador. Aparentemente, Jones no solo tenía resentimientos por problemas relacionados con el fútbol, sino que también sentía una frustración personal hacia Pata. De hecho, en un momento llegó a ser suspendido del equipo. Pero, tristemente, nadie imaginó que su rivalidad llegaría tan lejos. Cuando la noticia del arresto salió a la luz, fue un golpe duro para todos los que habían esperado respuestas durante años. Tal vez la justicia finalmente alcanzó a Jones, pero la imagen de él llorando en el memorial de Pata solo puede describirse como verdaderamente escalofriante. Granite Mountain Hotshots. Los Granite Mountain Hotshots eran un equipo de élite de bomberos forestales conocidos por su valentía y dedicación. Trágicamente, la mayoría de ellos perdió la vida en el devastador incendio de Yarnell Hill el 30 de junio de 2013. Aquella mañana, el equipo se encontraba en Arizona combatiendo el feroz incendio. Como en muchas de sus misiones, no tenían idea de que esta sería la última. En ese momento, el fuego era peligroso, pero aún manejable, por lo que no había razones para pensar que la situación se tornaría mortal. Pero los incendios forestales son impredecibles. En algún punto de la tarde, el viento cambió repentinamente, alterando la dirección de las llamas. De repente, el incendio bloqueó la única ruta de escape del equipo, atrapándolos en un cañón sin salida. No tenían a dónde ir, y su única opción fue desplegar sus refugios de emergencia contra incendios. Estos son delgados recubrimientos de aluminio diseñados para reflejar el calor en situaciones de vida o muerte. Sin embargo, solo se usan como último recurso, y no pueden resistir una exposición prolongada a temperaturas extremas. En este caso, el fuego ardía a más de 2000 grados Fahrenheit, lo que hizo que los refugios fueran inútiles. Ese día, 19 de los 20 bomberos Hotshots perdieron la vida. El único sobreviviente estaba asignado lejos del grupo como vigía.
Aún existe una fotografía del equipo posando felices frente a un árbol después de haber combatido el incendio Doce Fire en 2013. Es una imagen que ahora se ha convertido en un recordatorio conmovedor de su valentía y sacrificio. Atentado de Omagh. Fernando Baselga y su hija eran solo 2 personas disfrutando su día en Omagh, Irlanda del Norte. En una fotografía tomada aquel día, se los ve sonriendo juntos, de pie junto a un Vauxhall Cavalier rojo estacionado en la calle. Era una imagen familiar y casual, sin que supieran que ese mismo auto era, en realidad, una bomba que estaba a punto de estallar, cobrándose la vida de 29 personas y dejando a más de 200 heridos. El atentado ocurrió el 15 de agosto de 1998, un concurrido sábado por la tarde en Omagh. Era un día normal en la ciudad, con calles llenas de gente ocupada en sus actividades cotidianas, hasta que se recibió una llamada de advertencia sobre una posible bomba. Sin embargo, la llamada fue vaga y confusa, lo que terminó causando más daño que beneficio. La policía, sin información precisa sobre la ubicación exacta del explosivo, comenzó a dirigir a las personas sin saber que, en realidad, los estaban acercando aún más al peligro. Mientras las autoridades intentaban evacuar la zona, ya era demasiado tarde. El atentado fue perpetrado por el Ejército Republicano Irlandés Auténtico, Real IRA, una facción disidente del IRA que se oponía al alto el fuego firmado previamente. Para demostrar su rechazo, colocaron una bomba de 500 libras de explosivos en el corazón de la ciudad. A las 3 de la tarde, el coche bomba explotó, matando instantáneamente a decenas de personas y dejando una escena de absoluta devastación. La potencia del estallido fue catastrófica, ya que ocurrió en una de las calles comerciales más transitadas. No solo cobró la vida de quienes estaban cerca, sino que también causó daños significativos en la infraestructura del área. En cuanto a Fernando Baselga y su hija, afortunadamente ambos sobrevivieron. Sin embargo, aquella foto, que alguna vez fue una simple imagen de un momento familiar, quedó marcada para siempre como un sombrío recordatorio de uno de los atentados más mortales en la historia de Irlanda del Norte. Darren Mitchell. Darren Charles Mitchell era un guardia nacional de Navasota, Texas, quien quedó atrapado en una carretera durante las inundaciones en Texas. Solo intentaba llegar a casa en su camioneta el 26 de mayo de 2016, cuando las aguas subieron a niveles inimaginables y lo dejaron atrapado en su vehículo. Al principio, parecía estar bien. Su hermana incluso mencionó que él les dijo a sus familiares que había logrado salir a salvo. Darren llegó a tomar una foto de su absurda situación y la publicó en Facebook. La imagen mostraba su camioneta casi completamente sumergida en el agua turbia y marrón de la inundación. La acompañó con un simple mensaje: todo lo que quería era llegar a casa. Testigos recuerdan haber visto a Darren salir de su camioneta, probablemente tratando de evaluar la situación. Sin embargo, poco después volvió a subir al vehículo y fue en ese momento cuando la corriente lo arrastró. La fuerza del agua volcó su camioneta y la llevó con él dentro. Días después, los equipos de búsqueda encontraron su cuerpo río abajo. Su camioneta estaba completamente volcada y destrozada. Nivel 3. Ayano Tokumazo. Las imágenes más inquietantes son aquellas que parecen completamente normales, pero esconden una historia trágica detrás. Este es el caso de una foto tomada en las cataratas del Niágara por una pareja, Andrea Smith y Jason Watson. A simple vista, la imagen no tiene nada fuera de lo común, solo una pareja abrazándose frente al imponente paisaje, rodeada de turistas. Sin embargo, lo que no sabían era que una persona en el fondo de la foto estaba a punto de caer hacia su muerte. Ayano Tokumazo era una estudiante de intercambio de 20 años originaria de Japón, que estaba aprendiendo inglés en el Hansa Language Center de Toronto, junto a una amiga. Había ido de excursión a las cataratas del Niágara para hacer turismo. Como cualquier persona que ve esta maravilla natural por primera vez, estaba emocionada y quería capturar el momento en una foto. En su intento de obtener la mejor imagen posible, decidió cruzar la baranda de seguridad para acercarse más al borde. Sin embargo, dada la altura de las cataratas y la fuerza del agua, en cuanto lo hizo, perdió el equilibrio y cayó de espaldas. La corriente la arrastró de inmediato. Las autoridades comenzaron la búsqueda rápidamente, con la esperanza de encontrarla con vida. Lamentablemente, su cuerpo fue hallado días después, flotando en la parte baja del río Niágara. La foto de la pareja, que se hizo viral tras la tragedia, muestra a Ayano en el fondo de la imagen, de pie en el borde de la baranda, exactamente como lo describieron los testigos. En ese momento, no tenía idea de que estaba a solo segundos de perder la vida. El niño con el disfraz de Spider-Man. William Tyrrell era solo un niño de 3 años que corría por el jardín con su pequeño traje de Spider-Man cuando desapareció sin dejar rastro. Lo que nadie sabía en ese momento era que su desaparición se convertiría en uno de los casos sin resolver más largos y frustrantes de la historia.
Era el 12 de septiembre de 2014, y William estaba en la casa de su abuela de acogida en Kendall, Nueva Gales del Sur, jugando a ser un superhéroe. Como se mencionó antes, llevaba puesto su traje de Spider-Man y jugaba en el patio delantero con su hermana. Su madre de acogida acababa de tomarle unas fotos y entró a la casa para preparar té. La última foto conocida de William fue tomada esa misma mañana. En ella, aparece agachado como un león, en medio de un rugido, con una gran sonrisa en su rostro. Una imagen que en otras circunstancias habría sido un dulce recuerdo con los años, pero que, trágicamente, se convirtió en un recordatorio escalofriante de la última vez que fue visto. Su madre de acogida y su abuela estaban dentro de la casa cuando, de repente, todo quedó en silencio. Salieron a ver qué ocurría, y William había desaparecido por completo. Inmediatamente comenzó una frenética búsqueda en la que participó toda la comunidad, pero no hubo éxito. La investigación sobre su desaparición ha generado más preguntas que respuestas. Apenas hay pruebas que indiquen qué pudo haber sucedido. Algunos creen que fue secuestrado. Otros sospechan que ocurrió algo más trágico cerca de casa. Su madre adoptiva ha estado bajo escrutinio durante un tiempo. Algunos informes sugieren que William pudo haber muerto accidentalmente mientras estaba bajo su cuidado, y que ella pudo haber ocultado su cuerpo para encubrirlo. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden esta teoría, y todo sigue siendo mera especulación. Incluso después de todos estos años, el caso sigue siendo uno de los mayores misterios de Australia. Jane Doe, Amber Ray Johnston. Cuando dos incidentes aparentemente no relacionados ocurren en un corto periodo de tiempo, siempre existe la posibilidad de que no sean tan independientes como parecen. El caso de Jane Doe del condado de Anson es un misterio sin resolver que, como muchos casos de personas no identificadas, está basado casi completamente en especulaciones. En agosto de 2021, una cámara de vigilancia en un sendero captó imágenes de una mujer en lo profundo del bosque en Wadesboro, Carolina del Norte. Nadie sabía quién era. Parecía tener entre 30 y 40 años. Estaba medio desnuda y vagaba por la densa vegetación en plena noche. Más tarde, otra grabación la mostró nuevamente, esta vez sosteniendo un palo grande, aparentemente angustiada. Pasó frente a la cámara varias veces antes de desaparecer. Nunca se la volvió a ver. Meses después, en febrero de 2022, un grupo de cazadores de conejos encontró una mochila en la misma área. La revisaron, pero finalmente la dejaron atrás. Durante un tiempo, no pareció tener relevancia, hasta que, unos meses después, se encontraron restos óseos de una mujer en el mismo bosque. La policía rápidamente conectó los puntos. Creían que la mujer de la grabación y los restos encontrados eran la misma persona. Sin embargo, cuando intentaron identificarla, se toparon con un callejón sin salida. Se consideraron varias personas desaparecidas, incluyendo a April Reed, una mujer que había desaparecido en la misma época en que la mujer fue captada por la cámara. Pero los registros dentales descartaron a April y a todas las demás coincidencias posibles. No hay pistas de ADN, no hay pertenencias excepto la mochila, y no hay otra evidencia más allá de las imágenes borrosas de la cámara de seguridad. La identidad de la mujer sigue siendo un misterio. El caso sigue abierto. Aún nadie sabe quién era. La llama del cabello rojo. Cuando se trata de la naturaleza salvaje, algo tan simple como una caminata puede volverse mortal si no se realiza con experiencia. Brendan y Sailor eran simplemente dos amigos que salieron para lo que debería haber sido un día al aire libre. Pero cuando la naturaleza decide ser implacable, las cosas nunca salen según lo planeado. Sailor Gilliams y Brendan Vega eran dos amigos que fueron a hacer senderismo en el Cold Spring Trail en Santa Bárbara en marzo de 2014. Como solo sería una caminata por la tarde, no pensaron demasiado en ello. Lamentablemente no se habían preparado para lo complicado que se volvería el terreno cuando el sol comenzara a ponerse. A medida que la oscuridad se apoderó del lugar, el terreno accidentado se convirtió en una auténtica trampa y terminó en una horrible tragedia. Como no podían ver hacia dónde iban en la oscuridad, ambos resbalaron y sufrieron heridas graves. Brendan se lastimó seriamente el brazo, mientras que Sailor sufrió fracturas en ambos tobillos y una muñeca. Él intentó cargarla por un tiempo, pero terminó hiriéndose aún más en el proceso. Entonces tomó la difícil decisión de dejar a Sailor en el sendero para ir en busca de ayuda. Esa decisión, aunque técnicamente fue la correcta, terminó en tragedia, porque mientras intentaba regresar a su auto, la oscuridad se convirtió en su peor enemigo. Terminó cayendo desde un precipicio y perdiendo la vida. A la mañana siguiente, otro grupo de excursionistas encontró a Sailor aún con vida, pero gravemente herida e incapaz de moverse.
Fue trasladada en helicóptero al hospital y recibió tratamiento por sus lesiones. Lo que básicamente salvó su vida fue su brillante cabello rojo, el cual se había teñido poco tiempo antes. En las fotos que tomó el segundo grupo de excursionistas, se puede ver un pequeño punto rojo en el fondo, su cabello. Chester Bennington. El legendario Chester Bennington siempre tuvo la capacidad de hacer que las personas sintieran mucho a través de su música y su legado. Ayudó a innumerables fanáticos en su lucha contra la depresión simplemente con su propio ejemplo. Fue la voz de toda una generación. Pero su música no fue lo único que ayudó a sus seguidores en sus momentos difíciles, sino también su autenticidad. Chester era alguien que sabía de primera mano lo importante y agotador que era lidiar con la salud mental. Sin embargo, nadie sabía realmente hasta qué punto él mismo estaba sufriendo. La última foto de Chester mostró exactamente cómo se ve el sufrimiento silencioso. Fue fotografiado junto a su esposa, Talinda, y sus hijos solo unos días antes de su fallecimiento. Se lo veía riendo, sonriendo y pasando un buen momento, o al menos eso parecía. Era una imagen que reflejaba pura felicidad, lo que hizo que lo que sucedió después fuera aún más desgarrador. El 20 de julio de 2017, Chester se quitó la vida en su hogar en California. Había librado una dura batalla contra la depresión durante toda su vida. Pero esa última foto no mostraba a un hombre al borde del abismo. Mostraba a un padre, un esposo y un amigo que parecía tenerlo todo. Talinda compartió la imagen más tarde como prueba literal de que la enfermedad mental no siempre se ve como la gente espera. La partida de Chester sacudió al mundo de la música hasta lo más profundo. Fue una pérdida devastadora que dejó a millones de personas de luto. Sin embargo, su legado vive en cada canción de Linkin Park y en cada letra que ayudó a alguien a atravesar un momento difícil. Selfie en las vías del tren. La necesidad constante de inmortalizar cada momento de nuestras vidas con fotos es algo bastante común. Sin embargo, deja de ser normal cuando las personas se ponen en situaciones peligrosas solo por una sesión de fotos. Ya hablamos de esto antes en el caso de Ayano Tokumazo, lo que hace que la historia de la selfie en las vías del tren sea aún más trágica. En 2011, 3 amigas llamadas Esa Ricker, Kelsey Webster y Savannah Webster fueron a las vías del tren en Spanish Fork, Utah, para tomarse una selfie temeraria. Las 3 estaban de pie en medio de las vías y estaban tan concentradas en su foto que no se dieron cuenta de que un tren venía hacia ellas desde la dirección opuesta. La imagen es tan escalofriante como impactante, no solo porque fue su última foto, sino porque en el fondo se puede ver claramente al tren acercándose a toda velocidad. Sus luces frontales son perfectamente visibles en la esquina superior derecha de la imagen. Solo unos segundos después, el tren las golpeó y las 3 perdieron la vida. El conductor y el ingeniero del tren recuerdan haber intentado desesperadamente llamar la atención de las chicas. Dicen que hicieron todo lo posible, incluso tocar el claxon del tren con la mayor intensidad posible. Pero las 3 estaban tan absortas en el momento que no se dieron cuenta en absoluto. Según los informes de noticias, la tragedia no solo dejó devastados y traumatizados a los padres de las chicas, sino también al conductor y al ingeniero del tren, quienes también tenían hijas adolescentes. Recién casados. Arik Hutchinson y Samantha Miller habían pasado todo el día celebrando su boda. Apenas 5 horas antes, se habían casado en una hermosa ceremonia en Folly Beach, Carolina del Sur. Para ellos, todo había sido perfecto. La ceremonia, la recepción y el tiempo que pasaron juntos. Se estaban divirtiendo, tomándose fotos y disfrutando de su felicidad como cualquier otra pareja recién casada. Tristemente, cuando dejaron la recepción en un carrito de golf decorado con un letrero de recién casados, no tenían idea de que sería su último viaje juntos. Su carrito fue embestido por un automóvil que iba a una aterradora velocidad de 105 km por hora, en una zona con límite de 40 km por hora. La conductora, Jamie Lee Komorowski, estaba completamente ebria y chocó contra ellos por detrás. Samantha, la novia, todavía vestía su vestido de bodas y murió instantáneamente. Arik sobrevivió, pero sufrió una lesión cerebral y múltiples fracturas. Sin embargo, lo peor para él fue la inimaginable pérdida de su esposa solo horas después de haber dicho, «Sí, acepto». 2 familiares que iban con ellos también resultaron gravemente heridos. Según Arik, durante el juicio de Komorowski, las últimas palabras de Samantha esa noche fueron, «No quiero que esto termine». Komorowski posteriormente se declaró culpable de homicidio imprudente y conducción bajo los efectos del alcohol. Fue sentenciada a 25 años de prisión. La familia de Arik y Samantha recibió una indemnización de $1.3 millones, pero ninguna cantidad de dinero podría compensar la hermosa vida que se perdió aquel día en un accidente que pudo haberse evitado fácilmente.
Una de las últimas fotos de la pareja fue tomada en su recepción. En ella, ambos aparecen sonriendo con felicidad, completamente ajenos al hecho de que su día perfecto terminaría en tragedia. El hundimiento del ferry con los estudiantes de Dangwon. Uno de los desastres marítimos más mortales en la historia de Corea del Sur fue el hundimiento del MV Sewol. El ferry viajaba de Incheon a la isla de Jeju, con 476 pasajeros cuando se volcó frente a la costa suroeste. De todas las personas a bordo, 304 perdieron la vida, la mayoría de ellos estudiantes de secundaria que iban en un viaje recreativo antes de enfrentar las exigencias de su último año escolar. Este viaje en ferry se suponía que sería una escapada relajante para los estudiantes, una oportunidad para disfrutar antes de asumir más responsabilidades. Como cualquier grupo de adolescentes en un viaje, tomaron fotos, rieron, bromearon y simplemente se divirtieron, incluso cuando las cosas empezaron a salir mal. No entraron en pánico porque confiaban en que el rescate llegaría pronto. Sin embargo, en retrospectiva, esa confianza resultó ser un error fatal que costó cientos de vidas. La tragedia se vuelve aún más impactante al saber que, mientras el barco se hundía, la mayoría de los tripulantes, incluido el capitán, abandonaron a los pasajeros para salvarse a sí mismos. Las personas que lograron sobrevivir lo hicieron porque ignoraron las órdenes dadas por el capitán. En lugar de quedarse dentro del barco, saltaron al agua y fueron rescatadas por barcos pesqueros y embarcaciones comerciales cercanas. Pero para aquellos que confiaron en las instrucciones, la mayoría de ellos estudiantes, el resultado fue devastador. Creyeron que serían salvados. Incluso en sus últimas fotos y videos se les ve tranquilos, completamente inconscientes de la gravedad de la situación. La tragedia no solo sacudió a Corea del Sur, sino que también desató una crisis en todo el sistema político del país. Lo que siguió fue el destape de años de corrupción y fallas en todos los niveles. Pero para las familias de las víctimas, ninguna cantidad de indignación o reformas podría devolverles lo que perdieron. Nivel 4. Tyre Samson. Un día divertido con familiares y amigos. No debería convertirse en una tragedia irreversible que destruya vidas. Sin embargo, el destino no le concedió esa oportunidad a Tyre Samson, quien cayó desde un juego mecánico de caída libre en Orlando, Florida. Tyre tenía solo 14 años cuando él y su equipo de fútbol americano fueron al Parque Icon en Orlando para pasar un día de diversión. Habían estado subiendo a varias atracciones, pero a él se le negó la entrada a la mayoría debido a su altura. Con apenas 14 años, medía más de 1,80 metros y pesaba alrededor de 172 kilogramos. Sin embargo, el destino quiso que los operadores del juego mecánico Free Fall le permitieran subir. Aquí es donde entra en juego la negligencia de los operadores y dueños del parque. Como muchas atracciones extremas en los parques de diversiones, esta tenía limitaciones de seguridad. La más evidente era el peso máximo permitido para los pasajeros, que era de solo 130 kilogramos, muy por debajo del peso de Tyre. Por alguna razón inexplicable, aún así, le permitieron subir, para acomodar su tamaño y altura. Tyre no solo no fue asegurado correctamente, sino que su asiento fue ajustado manualmente y aflojado. Incluso se encendió la luz de advertencia de peligro. Pero los trabajadores, al ser nuevos, pensaron que significaba que todo estaba bien. Según sus amigos, Tyre ya estaba muy nervioso por el juego y tenía un mal presentimiento. Incluso llegó a decirles: «Díganles a mis padres que los amo». Cuando la atracción comenzó, el joven cayó desde una altura de 30 metros y murió al instante. Los médicos confirmaron que su fallecimiento fue inmediato debido al fuerte impacto. Una foto de Tyre antes de subir a la atracción comenzó a circular en internet, mostrando que estaba en la esquina derecha, con una expresión de evidente nerviosismo. Un año después de su muerte, su madre recordó lo traumática y horrible que fue toda la situación. Demandó no solo al parque por su grave negligencia, sino también a todos los involucrados: el operador del juego, la empresa que lo diseñó y la compañía que fabricó los asientos y los arneses. Sus padres también lucharon para que la atracción fuera demolida por completo, y lograron su objetivo un año después. Su madre cree que esto no le dará un cierre total a la muerte de su hijo, pero aún así, está agradecida de que el parque haya cooperado y la haya retirado. Christopher McCandless. Christopher McCandless, o como le gustaba llamarse a sí mismo, Alexander Supertramp, fue un estadounidense fascinado con la idea de una vida nómada. Siempre quiso volverse uno con la naturaleza, y un día decidió abandonar la sociedad para vivir de la tierra. Así fue como terminó en el desierto de Alaska con la esperanza de encontrar un significado más profundo a la vida y escapar del complejo mundo urbano. En abril de 1992, encontró un viejo autobús abandonado, el Bus 142, y lo convirtió en su hogar. Su plan era vivir en él
y sobrevivir con lo que pudiera cazar o recolectar de la naturaleza. Durante los siguientes 113 días, vivió en completa soledad. Documentó sus experiencias en un diario y tomó fotografías, abrazando por completo lo que él consideraba la verdadera libertad. Pero la realidad lo golpeó cuando la comida se volvió extremadamente escasa. Luchó por encontrar suficiente alimento para mantenerse con vida. Se cree que consumió semillas venenosas de una planta llamada Wild Sweet Vetch, lo que aceleró su desnutrición severa. Finalmente, su cuerpo se debilitó tanto que ya no tenía la energía suficiente para buscar ayuda. Su última foto es una de las imágenes más escalofriantes de su historia. En ella, está sentado cerca del autobús, increíblemente delgado pero con una sonrisa en su rostro. Sostiene una nota que dice: «He tenido una vida feliz y le agradezco al Señor, a Dios, y que Dios los bendiga a todos». Es inquietante porque, a pesar de su evidente inanición y aislamiento, parece estar en paz, casi como si hubiera aceptado su destino y estuviera conforme con ello. La historia de Chris ha generado debates en todo el mundo. Algunos lo ven como un hombre decidido que simplemente siguió su sueño, mientras que otros creen que fue un extremista imprudente y mal preparado. Semra Aizal. Hay crímenes en este mundo que parecen sacados de una película por lo crueles y calculados que son, pero lamentablemente son reales. El caso de Hakan Aizal y su esposa. Semra Aizal es una de esas historias trágicas y perturbadoras que hacen cuestionar en quién se puede confiar. En junio de 2018, la pareja estaba de vacaciones en el hermoso Valle de las Mariposas, en Mugla, Turquía. Para Semra, el viaje debía ser una escapada soñada, pero no tenía idea de lo macabro que sería en las próximas horas. En ese momento, ella tenía 32 años y estaba embarazada de 7 meses. Le tenía un miedo terrible a las alturas, pero terminó cediendo ante la insistencia de su esposo de ir de excursión. Como cualquier pareja en un viaje así, tomaron muchas fotos. Una de las últimas imágenes la muestra sentada al borde de un acantilado, con una sonrisa radiante. Es desgarrador pensar que no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Minutos después de tomar la foto, Hakan la empujó desde el acantilado. La mujer cayó 300 metros y murió en el acto. Cuando llegó la policía, Hakan intentó hacer que todo pareciera un accidente trágico. Sin embargo, los detalles no cuadraban, y su actitud comenzó a levantar sospechas rápidamente. Las autoridades descubrieron que Hakan había contratado un seguro de vida para Semra justo antes del viaje. En caso de una muerte accidental, él recibiría una indemnización de aproximadamente $25,000. Eso era exactamente lo que planeaba cuando la asesinó. De hecho, intentó cobrar el dinero de inmediato. Testigos en la zona declararon que él estaba demasiado tranquilo para alguien que acababa de perder a su esposa embarazada. La investigación se prolongó durante años, pero en 2022, el tribunal lo declaró culpable de asesinato premeditado y lo condenó a cadena perpetua. La cena de graduación de Bart Whitaker. Bart Whitaker era un joven de 23 años que, supuestamente, acababa de graduarse de la Universidad Estatal Sam Houston, en Texas. Para celebrarlo, su familia organizó una cena especial. Sus padres, Tricia y Kent, y su hermano menor, Kevin, de 19 años, lo llevaron a un elegante restaurante y hasta le regalaron un Rolex de $4,000 en honor a su logro. Parecía una noche perfecta, pero al regresar a su casa en Sugar Land, Texas, la familia fue emboscada. Un vecino que corrió a la escena tras escuchar los disparos describió la imagen como brutal. Encontró a Kent, el padre, tirado en el porche con una herida de bala y rápidamente le brindó primeros auxilios, lo que terminó salvándole la vida. Sin embargo, Tricia y Kevin no tuvieron la misma suerte y murieron por sus heridas. Curiosamente, Bart salió prácticamente ileso. Ese detalle, Bart escapando sin un solo rasguño mientras el resto de su familia era masacrada, llamó de inmediato la atención de los investigadores. Al principio, él cooperó con la policía, pero sus versiones eran confusas y contradictorias, como si estuviera ocultando algo. Los detectives empezaron a indagar en su pasado universitario y entre sus amigos, y entonces salieron a la luz detalles perturbadores. Lo más impactante fue descubrir que Bart nunca había estado matriculado en la Universidad Estatal Sam Houston. Llevaba años mintiéndole a su familia y había fingido toda su carrera. De hecho, la cena de graduación no era más que una farsa, la misma noche en la que su familia fue asesinada. Las investigaciones revelaron que Bart había mencionado en varias ocasiones su deseo de deshacerse de sus padres delante de sus amigos. Poco después, la policía arrestó a 2 ex compañeros de cuarto de Bart, quienes confesaron toda la verdad, ya que había planeado un asesinato a sueldo para eliminar a su familia y cobrar la herencia. Entre sus objetivos estaban la lujosa casa de sus padres en Sugar Land y $1 millón a su nombre. Para él, matar a su familia
Era la forma más fácil de hacerse con el dinero. Cuando se ven las fotos de la cena de graduación, todo parece normal. Todos sonríen, sin la menor idea de lo que está por ocurrir. Parecen la familia más feliz del mundo en ese restaurante, sin saber que su propia sangre los había sentenciado a muerte. La niña en la caja. El caso de Ursula Herrmann es una de las tragedias más inquietantes y perturbadoras que han dejado una marca en el pueblo alemán. Este es un caso relativamente antiguo. En 1981, Úrsula, de 10 años, iba en bicicleta de regreso a su casa desde la casa de su prima cuando fue secuestrada. Era un camino que conocía bien y que había recorrido muchas veces antes, por lo que su corto trayecto a través del bosque debería haber sido completamente seguro. Pero, lamentablemente, Úrsula nunca llegó a casa esa noche. Su familia denunció rápidamente su desaparición y se inició una extensa búsqueda. Desafortunadamente, no se encontró nada. Y a medida que pasaban las horas, sus padres perdían la esperanza. Días después, recuperaron algo de aliento al recibir una nota de rescate que exigía 2 millones de marcos alemanes. La familia estaba dispuesta a cumplir con todas las demandas de los secuestradores, pero la comunicación con ellos se cortó repentinamente. Lo más perturbador fue que, 2 semanas después de que todo el intento de rescate fracasara, las autoridades descubrieron una caja enterrada en el bosque cerca de donde Úrsula había desaparecido. Cuando la abrieron, sus peores temores se hicieron realidad. Dentro de la caja se encontraba el cuerpo sin vida de la niña. Era una caja especialmente pequeña, diseñada como una especie de celda improvisada. Los secuestradores le habían proporcionado algo de ventilación, comida, agua e incluso material de lectura. Sin embargo, debido al terreno fangoso y al clima lluvioso, el sistema de ventilación falló y la niña murió asfixiada dentro. Los hermanos Menéndez en una tarjeta de béisbol. Los hermanos Menéndez han sido un tema de discusión frecuente en los círculos de crímenes reales, tanto en los medios tradicionales como en el mundo digital. Es uno de los casos de crimen moderno más famosos de la historia, no solo por la naturaleza del crimen, sino por la ambigüedad que lo rodea. Lyle y Eric Menéndez eran 2 jóvenes criados en un hogar que muchos considerarían altamente privilegiado y envidiable. Su padre, José Menéndez, era un famoso ejecutivo de Hollywood que había acumulado una gran fortuna, permitiéndole a su familia no solo vivir cómodamente, sino en un lujo absoluto. Su madre, Kitty, era una mujer cariñosa que, aparentemente, había dedicado su vida a amar a su esposo e hijos. Pero detrás de esa fachada aparentemente perfecta y envidiable, había una vida perturbadora que dejó a todos los involucrados profundamente traumatizados. En 1989, la casa de los Menéndez se convirtió en el epicentro de un crimen devastador. José y Kitty, los padres que parecían ser ejemplares, fueron brutalmente asesinados en medio de su sala de estar. La escena del crimen era tan horrorosa que la policía estaba segura de que no se trataba de un trabajo amateur, sino de un asesinato por encargo. Mientras la investigación sobre la muerte de sus padres seguía su curso, Eric y Lyle intentaron seguir adelante con sus vidas, pero la forma en la que superaron su duelo se convirtió, eventualmente, en su perdición. Para unos hermanos que acababan de perder a sus padres en un asesinato brutal, Eric y Lyle parecían estar prosperando. Se estaban dando todos los lujos posibles y gastaban enormes sumas de dinero en todo lo que podían. Uno de esos excesos fue asistir a un partido de los Knicks en Nueva York, donde fueron captados sentados en primera fila detrás del jugador Mark Jackson, en una foto que hoy es infame. Esto generó muchas sospechas, y finalmente se reveló que los responsables del asesinato de José y Kitty fueron los propios hermanos. Con el tiempo, confesaron que, a pesar de lo que parecía, el crimen no fue motivado por el dinero. También revelaron los abusos indescriptibles que sufrieron a manos de su propio padre. Lo más impactante es que la magnitud de lo que describieron iba mucho más allá de lo imaginable. Finalmente, los hermanos fueron juzgados y sentenciados a cadena perpetua. Esa foto en el partido de los Knicks es especialmente inquietante porque transmite una sensación de calma y normalidad, como la calma antes de la tormenta, antes de los arrestos, antes de los juicios y, por supuesto, antes de las sentencias a cadena perpetua. Travis Alexander. En junio de 2008, un hombre de 30 años llamado Travis Alexander fue encontrado muerto en su ducha en Arizona. La escena del crimen fue fácilmente una de las más brutales que la policía jamás había presenciado. Travis no murió al azar, lo apuñalaron casi 30 veces. Después de eso, su asesino lo decapitó y le disparó en la cabeza para asegurarse de que estuviera muerto. Estaba claro que quien hizo esto solo tenía pura rabia maliciosa y maldad.
Travis era un orador motivacional y vendedor. Era un hombre exitoso conocido por su encanto y su actitud positiva. Así que, naturalmente, su muerte causó un gran impacto en todos los que lo conocían y estaban cerca de él. Pero los investigadores y los amigos de Travis no tardaron en centrarse en una persona, su exnovia, Jodi Arias. Sus amigos sabían que algo no estaba bien en la relación con Jodi. Estuvieron constantemente en altibajos y eran conocidos en su círculo por ser altamente desorganizados y tóxicos. La gente, y más tarde, la fiscalía del caso, describió a Jodi como alguien obsesionada con él. Contaron a la policía cómo ella se comportaba de manera extraña e insana con él. Era constantemente celosa, insegura, e incluso lo acosaba en ocasiones. Era tan grave que incluso se mudó de California a Arizona solo para estar más cerca de él, a pesar de que supuestamente ya se habían separado. Jodi inicialmente negó haber visto a Travis en meses, pero la cámara digital encontrada en la escena del crimen contó una historia completamente diferente. La cámara tenía fotos reales de los dos juntos en su casa el mismo día en que él fue asesinado. Lo más escalofriante fue que algunas imágenes lo mostraban vivo y completamente relajado, solo minutos antes del ataque. La cámara también tenía fotos tomadas después del crimen. Jodi y sus abogados alegaron que Travis había sido abusivo. Ella no tuvo más opción que defenderse y lo mató accidentalmente en un acto de defensa propia. Pero considerando lo violento que fue el ataque, los miembros del jurado del caso no quedaron demasiado convencidos. Llamaron a la escena del crimen una masacre. Jodi fue condenada por asesinato en primer grado en 2013. Los fiscales pidieron la pena de muerte, pero en su lugar, ella recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nivel 5. Asesinato de Brittany Gargle. Brittany Gargle y su amiga Cheyenne Rose estaban pasando una noche agradable cuando la tragedia golpeó y Brittany perdió la vida. Era marzo de 2015 y las dos habían decidido salir a un bar local para tomar unas copas. Conmemoraron la ocasión tomando una selfie, que más tarde se convertiría en la pieza de evidencia más importante en la investigación que estaba por suceder. Las cosas tomaron un giro oscuro en un momento no revelado durante la noche. Surgió una discusión entre ellas, y Cheyenne abandonó a Brittany en el bar, quien, desafortunadamente, nunca llegó a su casa. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente, con un cinturón cerca de ella, el cual era el arma del crimen utilizada para estrangular a Brittany Gargle. Al principio, Cheyenne actuó como una amiga preocupada. Publicó en la página de Facebook de Brittany, preguntando a sus amigos en común si alguien la había visto desde la noche anterior. Incluso le pidió a su tío que fuera a su coartada, pero los investigadores comenzaron a unir las piezas. La infame selfie que Brittany y Cheyenne se tomaron esa noche se convirtió en la pista más importante. El cinturón que Cheyenne llevaba puesto en la foto era el mismo que se encontró en la escena del crimen. Literalmente fue lo que usó para matar a su amiga. Cuando se le confrontó, inicialmente negó todo, pero eventualmente, cuando empezaron a salir más pruebas en su contra, admitió haber matado a Brittany. Sin embargo, luego afirmó que no recordaba haberlo hecho porque ambas estaban borrachas. Al final, se declaró culpable de homicidio involuntario y fue condenada a 7 años de prisión. La selfie de Ann Faber. Ann Faber era una mujer de 25 años de los Países Bajos que estaba dando un paseo en bicicleta cerca de Utrecht cuando fue asesinada. A Faber realmente le gustaba estar al aire libre y solía salir a respirar aire fresco siempre que tenía la oportunidad. Precisamente eso fue lo que hizo en septiembre de 2017, pero terminó perdiendo la vida a manos de un monstruo. Ann acababa de comenzar su sesión de ciclismo cuando empezó a llover torrencialmente. Se tomó una selfie muy divertida con una cara graciosa y un gesto de victoria, y la envió a su novio. Parecía una broma sobre el clima tan poco acogedor, ya que su cara estaba mojada y el área visible detrás de ella parecía muy lodosa. Sin embargo, lo que parecía una foto casual terminó siendo la última que tomaría. Después de enviar la selfie a su novio, Ann Faber desapareció. No volvió a casa esa noche, lo que causó pánico en sus amigos y familiares. Llamaron a la policía y se inició una búsqueda a gran escala en la zona. Desafortunadamente, a pesar de una exhaustiva búsqueda, no se encontraron rastros de ella cerca del lugar donde desapareció. Sin embargo, después de unos días, los mayores temores de la familia de Faber se hicieron realidad. El cuerpo de Ann Faber fue encontrado en una zona apartada cerca del sendero de bicicleta en el que desapareció. Tenía heridas de arma blanca en el cuerpo, y era evidente que quien la mató lo había planeado. Tras la investigación, la policía rápidamente llegó a Michael P. Era un delincuente condenado que se había estado quedando en una clínica psiquiátrica cercana debido a su historial criminal.
Este hombre tenía antecedentes de crímenes violentos y estaba a punto de ser reintroducido a la sociedad después de un tratamiento extenso en la instalación. Claramente, no estaba listo, ya que confesó de inmediato su secuestro y posterior asesinato de Anne. En 2019, fue condenado a 28 años de prisión con tratamiento psiquiátrico obligatorio. Tiroteo masivo en el Teatro Aurora. James Holmes fue el hombre malvado responsable del tiroteo en el Teatro Aurora en 2012. Fue un tiroteo masivo que ocurrió en un cine Century 16 que estaba proyectando The Dark Knight Rises. El tiroteo resultó en 13 personas muertas y más de 70 personas gravemente heridas, antes de llevar a cabo uno de los tiroteos masivos más mortales en la historia de Estados Unidos. Holmes se tomó algunas selfies perturbadoras. La mayoría de ellas lo mostraban posando con armas y su cabello teñido de un brillante color naranja. Lo más inquietante era que realmente parecía estar disfrutando el momento, como si se estuviera divirtiendo con lo que estaba a punto de hacer. Estas fotos definitivamente no parecían tomadas por un tipo que estaba a punto de arruinar más de decenas de vidas. Según los informes posteriores, este monstruo pasó meses preparándose para las atrocidades que iba a cometer. No fueron espontáneas ni el resultado de alguien que perdió la cabeza inesperadamente. Compró legalmente múltiples armas de fuego y se abasteció con miles de cartuchos de munición. Incluso preparó su propio departamento con explosivos caseros en caso de que alguien fuera a buscarlo allí. Su plan estaba completamente pensado, y su actitud en las selfies que se tomó esa noche dejó aún más claro lo inherentemente malvado que era este hombre. Entró en una función llena de gente de medianoche de The Dark Knight Rises, unas horas después de su pequeña sesión de fotos, y abrió fuego. Para cuando terminó, 13 personas estaban muertas, 70 heridas, y toda una comunidad quedó en shock. Esas fotos luego aparecieron en el juicio y se convirtieron en algunas de las evidencias más aterradoras de su horrible crimen. Reynaldo Daxa. Imaginen atrapar a tu asesino en el acto justo antes de que te maten. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Reynaldo Daxa el día de Año Nuevo de 2011. Era un político filipino que terminó siendo víctima de rencor político. Daxa estaba afuera de su casa en Tuna Street en la ciudad de Caloocan con su familia y estaba tomando una simple foto de ellos. Se suponía que era solo otra foto para capturar un momento feliz, hasta que se convirtió en algo mucho, mucho más oscuro. En el fondo de la imagen se puede ver claramente a un hombre apuntando con un arma directamente a Daxa. La foto muestra no solo al tirador a segundos de disparar, sino también a otro hombre que lo está vigilando. Desafortunadamente, tal como sus asesinos habían planeado, le dispararon en el pecho y sucumbió a sus heridas casi al instante. En un cruel giro del destino, el último acto de Daxa fue, sin saberlo, tomar una foto del mismo hombre que terminaría con su vida. Su propia foto se convirtió en la imagen clave que llevó al arresto del asesino. Daxa era conocido por su trabajo en la paz comunitaria, y aparentemente, eso fue exactamente lo que lo llevó a su muerte. Su familia en la foto estaba sonriendo brillantemente, y no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. La tragedia de este momento es difícil de expresar con palabras. La maleta del Lago Rojo. En junio de 2017, la blogger de viajes Sarah Funks hizo un viaje al infame Lago Rojo de Chipre. El lugar es conocido por su extraña tonalidad roja que hace que se sienta casi como una piscina de sangre. Como cualquier otra blogger de viajes, Funks estaba tomando fotos y filmándose cuando vio y capturó un extraño tronco flotando en el lago. En ese momento, la mujer no pensó mucho en ello y simplemente continuó con sus actividades. Sin embargo, 2 años después, en 2019, las autoridades chipriotas relacionaron ese tronco que ella había capturado con uno de los asesinos en serie más famosos que había actuado en el país. Descubrieron una serie de asesinatos extremadamente violentos asociados con un oficial del ejército greco-chipriota, Nikos Metaxas, quien asesinó alrededor de 7 personas en un periodo de 2 años, entre 2016 y 2018. Posteriormente desechó sus restos metiéndolos en maletas y arrojándolos al lago Rojo Mistero, el mismo que Sarah había filmado. Esa misma maleta que ella había capturado sin saberlo en su cámara. Cuando se enteró, quedó absolutamente devastada. Inmediatamente retiró su video original y dejó claro que no quería atención sobre ella, sino sobre las víctimas de este horrendo crimen. Al mirar atrás, admitió que el lago le había parecido un poco inquietante durante su visita, pero nunca lo había sentido de una manera tan literal. Nivel 6. Asesino en serie de Santa Claus. Bruce MacArthur parecía el típico hombre mayor amable. Era un paisajista que daba la impresión de ser una persona bondadosa, que parecía pasar desapercibido en la vida cotidiana. Durante las fiestas, trabajaba como santa en un centro comercial,
lo que naturalmente lo convertía en el favorito de los niños, y fue capturado en cámara varias veces con su atuendo de Papá Noel. A primera vista, todos pensarían que era solo un hombre común y sin maldad, pero Bruce era un monstruo oculto detrás de esa apariencia inofensiva. Entre 2010 y 2017, Bruce MacArthur se aprovechó de varios hombres vulnerables de la comunidad LGBTQ+ de Toronto. Su modus operandi consistía en acercarse a ellos y atraerlos. Luego los mataba y desechaba sus cuerpos en macetas alrededor de la ciudad. Debido a su trabajo como paisajista, nadie cuestionaba las enormes plantas que ponía dentro de las casas de sus clientes, y nadie podía imaginar que allí guardaría los cuerpos desmembrados de sus víctimas. Durante años, las personas seguían desapareciendo. Sin embargo, no había ninguna prueba concreta de que él fuera el responsable. No había evidencia que lo señalara como un asesino en serie. Hasta que en 2018, la policía finalmente registró su apartamento. Encontraron evidencia perturbadora, incluyendo fotos de sus víctimas tomadas después de sus muertes. Fue entonces cuando el alcance completo de sus crímenes salió a la luz. En enero de 2019, MacArthur se declaró culpable de 8 cargos de asesinato en primer grado. Mirar sus fotos vestido de Santa Claus ahora da escalofríos. Nos muestra cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo no se debe confiar en una persona solo por su aspecto. Tyler Hadley. Tyler Hadley tenía solo 17 años cuando hizo algo que todavía pone los pelos de punta a la gente. El 16 de julio de 2011, en Port St. Lucie, Florida, asesinó a sus padres, Blake y Mary Jo Hadley, con un martillo. Luego procedió a limpiar la sangre y trasladar sus cuerpos al dormitorio principal. Después de eso, como si estuviera celebrando su pequeño acto de desafío, Hadley organizó una fiesta con más de 60 personas en la misma casa donde acababa de asesinar brutalmente a sus padres. Como la mayoría de las fiestas de adolescentes, esta también tuvo mucho alcohol, música a todo volumen y desorden. Pero lo que hace que esta sea única es el hecho de que los asistentes no tenían idea de que los padres de Tyler estaban muertos a solo unos pies de distancia. A medida que avanzaba la noche, Hadley empezó a dar pistas, casi como si no pudiera esperar para presumir. Le confesó todo a su amigo, Mitchell Mandel, y luego lo llevó al dormitorio donde yacían muertos sus padres. A pesar de todo eso, la fiesta continuó y Mandel se quedó allí. En algún momento de la noche, incluso se tomaron una foto juntos. La imagen mostraba a Mandel y Hadley, con uno de ellos sosteniendo un vaso de fiesta naranja. Lo inquietante de la foto era la supuesta normalidad de la imagen. Nadie podía imaginar que era de alguien que acababa de destruir a su propia familia y mostrar sus cuerpos orgullosamente en la habitación de al lado. A la mañana siguiente, la imprudente jactancia de Hadley finalmente lo alcanzó. Mandel llamó a la policía y fue arrestado en el acto. En el juicio, no quiso declarar ni responder y fue condenado a cadena perpetua. Jesse Lewis. Los padres de Jesse Lewis no sabían que la última foto que tomarían de su hijo la mañana del 14 de diciembre de 2014 sería la última antes de su heroica muerte. Jesse, de 6 años, era solo un niño feliz que estaba emocionado por ir a la escuela. El día en que perdió su vida, trazó un gran te amo en el auto de su mamá y sonrió para la foto que ella le tomó. Horas después, su madre recibió la noticia que ningún padre debería vivir. Un tirador irrumpió en la escuela primaria Sandy Hook y abrió fuego a todos los que podía ver. Cuando entró al aula de Jesse y se detuvo a recargar, Jesse vio su oportunidad. El niño de 6 años les gritó a sus compañeros que corrieran, y gracias a eso, 9 niños lograron salir con vida. Su acto de valentía salvó innumerables vidas, pero desafortunadamente perdió la suya en el proceso. Imagina eso, un niño de 6 años, que apenas acaba de salir del jardín de infantes, es capaz de tomar una decisión en fracciones de segundo que salva vidas mientras pierde la suya. Lo que es aún más desgarrador es esa foto completamente ordinaria que su mamá tomó esa mañana, que solo mostraba sonrisas y buenas vibras. Su madre, Scarlett Lewis, convirtió su dolor en algo poderoso. Comenzó el movimiento Jesse Lewis Choose Love y ahora dedica su vida a enseñarles a los niños sobre la compasión y la resiliencia emocional. Porque si Jesse, con solo 6 años, pudo mostrar ese tipo de valentía, tal vez el resto de nosotros pueda continuar su legado de alguna manera. Foto de una tumba. Los asesinatos de los Moores fueron una serie de crímenes particularmente sádicos que se mantienen como un capítulo escalofriante en la historia criminal británica. Fueron cometidos en la década de 1960 por una pareja conocida como Ian Brady y Myra Hindley. Su modus operandi consistía en atraer, secuestrar y finalmente asesinar a sus víctimas una vez que se cansaban de ellas. Durante los años en que estuvieron activos, mataron al menos a 5 niños.
Pero, en caso de que eso no fuera suficientemente aterrador, hubo una imagen en particular de la mujer, Myra Hindley, que elevó las cosas a niveles cósmicos de perturbación. Es una foto de Hindley de pie en los páramos mientras sostiene a su pequeño perro, Puppet. A simple vista, es solo una mujer posando con su mascota en un paisaje vacío. Pero en realidad, ella estaba de pie sobre una de las tumbas de sus víctimas, mirándola detenidamente. Imagina tomar una foto de manera casual justo sobre el cuerpo de alguien a quien torturaste y mataste. Eso es exactamente lo que hizo. Pero esto no fue una coincidencia tampoco. Brady y Hindley eran conocidos por documentar sus crímenes. Solían tomar fotos y grabaciones extremadamente macabras de sus víctimas durante el acto de infligirles dolor. Y ahora, esa única imagen de Hindley y su perro se convirtió en una pieza escalofriante de evidencia. El nivel de falta de remordimiento que se necesita para estar allí, posando tan casualmente sobre la tumba de una víctima, va más allá de lo comprensible. Nivel 7. Shania Davis. Shania Davis tenía solo 5 años cuando fue arrebatada del mundo de una de las maneras más desgarradoras que se puedan imaginar. Fue reportada como desaparecida de su casa en Fayetteville, Carolina del Norte, en noviembre de 2019. Pero cuando las autoridades comenzaron a investigar su caso y profundizaron más, la verdad que salió a la luz fue aún más horrible de lo que cualquiera podría haber imaginado. Las cámaras de seguridad captaron a Shania siendo llevada a un hotel por un hombre llamado Mario Andretti McNeil. Ella se veía pequeña e inocente, completamente ajena al horror que estaba a punto de ocurrir. Esa imagen por sí sola es suficiente para perseguir a cualquiera. Fue la última vez que la vieron con vida. Días después, su cuerpo fue descubierto en una zona boscosa. La investigación reveló el detalle más perturbador de todos. Fue la propia madre de Shania, Antoinette Davis, quien esencialmente la había vendido a traficantes de drogas. La mujer fue arrestada y acusada de tráfico de personas y abuso. McNeil fue condenado por su asesinato. Aunque ambos recibieron sus respectivas sentencias, nadie puede negar lo puramente siniestro que fueron. Apagaron una vida joven simplemente porque tenían el poder para hacerlo. Xavier de Ligón. Xavier Dupont de Ligón era aparentemente un respetable aristócrata francés con una vida perfecta que parecía sacada de un cuento. Tenía una esposa y 4 hijos, y vivía en una zona pintoresca de Nantes. Pero, como en la mayoría de estos casos, Xavier era otro lobo con piel de oveja. En abril de 2011, toda su familia, su esposa Agnes, sus 4 hijos y 2 perros, fue encontrada muerta en su jardín. La única persona que faltaba de entre los cadáveres era el propio Xavier. Lo escalofriante de esto es que, durante los días posteriores al asesinato de su familia, nadie hizo un gran escándalo por su desaparición. Nadie fue a ver cómo estaban, creyendo que todo estaba bien y que simplemente se estaban preparando para mudarse a Australia. Sin embargo, cuando no hubo señales de la familia durante más de una semana, la policía finalmente intervino y rompió en la casa. Lo que encontraron parecía sacado de una pesadilla. Según la cadena de eventos especulada, la familia había sido drogada y ejecutada con un rifle calibre .22. Lo único que lo vinculaba a Xavier era el hecho de que, convenientemente, había heredado uno similar de su padre solo 3 meses antes. Desafortunadamente, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Xavier nunca volvió a ser visto. La última vez que lo vieron fue el 15 de abril, en las cámaras de seguridad del hotel de la Fórmula 1 en Roquebrune-sur-Argens, 10 días después del hecho. Y aunque el caso se convirtió en una obsesión nacional, no salió nada tangible del torrente de teorías. Hasta el día de hoy, Xavier Dupont de Ligonnès no ha sido encontrado, y sigue siendo uno de los mayores misterios de Francia. Si este video te puso la piel de gallina, quizá quieras ver la parte 1 de fotos con fondos perturbadores.